tiempo, el ritmo y el compás. En la música con sonidos y con letras, que haremos mucho énfasis en ello en este programa. Pero cabe destacar algo. La música de los grandes compositores de lo que se denomina la música clásica, que es una denominación no muy correcta, pero de todos modos, bueno, así lo conoce la gente, esa música de Mozart, esa música de Chopin, esa música de Beethoven, esa música de Vivaldi, de Bach, entre muchos otros, pues es sin letras, son sonidos, son instrumentos que van desde una flautita hasta un piano, hasta un arpa, percusiones, orquesta sinfónica, que es con todos los instrumentos de viento y de aire, o la orquesta filarmónica, que son con todos los instrumentos de cuerda, y total, la música clásica por lo regular no tiene letras, salvo la parte que se llama ópera, donde evidentemente es, aparte que es teatro, también tiene letras, por supuesto. Queremos hacer un especial estudio, les decía, de la música mexicana de todos los estados, porque como ustedes saben, tenemos una riqueza impresionante. Vamos a invitar aquí en los primeros programas a un maestro, a un compositor, a un juglar de la música morelense que se ha dedicado a estudiar con profundidad los corridos de la Revolución Zapatista y todo lo que se hizo en México. Lo tenemos aquí en Morelos y él será uno de los primeros invitados en este programa porque nos va a explicar el porqué de esos corridos de la música de la Revolución, que muchos de los hemos escuchado por ahí, otros ni siquiera los conocen, pero es una música muy, muy interesante por el mensaje social que representaba en su momento. Eso lo tendremos aquí en la música mexicana. Pero bueno, esa es la música de Morelos, por ahí empezaremos. Pero también, cuando hablamos de música yucateca, luego nos vamos hacia el sur del país y sabemos lo que los grandes compositores que ha habido de Yucatán, que son muchísimos, que vamos a ver aquí algunos de ellos por la riqueza de la música de los yucatecos, de los veracruzanos, de los guerrerenses, de los de Jalisco, de los de Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Durango y hasta los cachanillas de Baja California Norte, como se denominan. En cada uno de esos estados la instrumentación varía. No es lo mismo el mariachi de Jalisco que los tríos de Veracruz, o que las trovas de los yucatecos, o que las orquestas de marimba de Chiapas, etc. Tenemos una riqueza enorme en nuestro país y eso es lo que queremos aquí destacar poco a poco. Y también tendríamos como invitado a un maestro, que es de los primeros que va a venir, que nos va a explicar. Él ha trabajado durante más de 30 años precisamente este concepto de grabar la música original de cada uno de los estados y lo ha ido seccionando. Música veracruzana, música de Jalisco, música de Nayarit, etcétera, etcétera. Impresionante el trabajo de ese maestro, que lo vamos a hacer venir. Él quería hacer una presentación en línea, pero lo estoy tratando de convencer a que venga para que nos pueda enriquecer. En un programa se me haría muy poco, pero en los que sean necesarios para que nos explique la riqueza de la música mexicana, que es algo a lo que tenemos que dedicarle mucho tiempo, porque evidentemente si no conocemos nuestras raíces, mucho menos conoceremos hacia dónde vamos, ¿eh? Y en la música nuestras raíces son enormes. Hay una generación que fue, podríamos decir, la de mis padres, la de mis abuelos, donde de alguna manera ellos convivieron mucho, escucharon en la radio en ese país lo que luego se denominaron boleros, baladas o canciones clásicas de amor. Del año 60 al año 2000 fue impresionante la calidad de músicos que hubo en esas áreas de la música mexicana. Y es muy importante conocer ese legado porque hay músicos impresionantemente buenos e intérpretes conocidísimos. Basta que les digan nombres como Juan Gabriel o José José o Angélica María o Rocío Dúrcal o Armando Manzanero o José Alfredo Jiménez y bla 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 bla.
para decirles tantos y tantos músicos y compositores que hemos tenido. Paralelamente a esa música de los adultos, en los años 60 surgió la música de los jóvenes, y esos jóvenes en Francia, en Estados Unidos, en Europa y obviamente en México fueron creciendo a la par de la música de sus padres. Solo que aquí hubo movimientos muy importantes en esos 60. En el 61, 62, como les decía, el movimiento de los countries, de la gente que vivía en el campo de Estados Unidos, que tanto la gente blanca que cantaba country o la música negra que cantaba blues, en esos mismos campos, unos explotaban a otros, pero ahí convivían en esas tierras. Y en esas épocas, de repente, ahí sí, en Londres, en Liverpool más específicamente, 4 muchachos de 16, 15, 17 años que estaban aprendiendo a medio tocar la guitarra y las percusiones, se fueron conociendo, tenían ganas de hacer un grupito de música para entretenerse, porque estaba muy aburrido lo que tenían ellos en su Liverpool, donde solo había barcos y el deporte de fútbol, que sí eran muy conocidos equipos de Liverpool y era lo único que conocían de su pueblo. Y esos muchachos nadie los conocía ni nadie, ellos querían dedicarse a ensayar, a tocar ahí para no aburrirse. Empezaron a componer, empezaron a crear un sonido, empezaron a tener sus propias guitarritas y total, por ahí alguien dijo, oigan, ustedes no tocan tan desafinados, así les dijeron, no tocan tan mal, ¿por qué no se ven a tocar aquí a un lugarcito ahí en algunos bares de Liverpool? Y fueron. De repente algunos extranjeros, y como siempre sucede, que nadie es profeta en su tierra, esos muchachos no les hicieron caso ni en Liverpool, ni en Londres, ni en ningún lugar de Inglaterra. Entonces algún empresario les dijo, pues vengan, yo tengo aquí un barecito aquí en Alemania, pues vengas a tocar ahí mientras tanto y mientras aprenden algo. Y se fueron a tocar a Alemania, a un lugar clásico denominado La Caverna, que ahora es todo un museo de la música, porque ahí se formaron lo que se llamaron los Beatles. Es importante hablar de la música del rock de los 60 porque a partir de esos 4 muchachos, de ese sonidito que ellos crearon, de ese primer disco que grabaron, de esa primer gira que hicieron y todo lo primero que hicieron ellos, que les voy a dar una lista de por qué los Beatles fueron los primeros que hicieron muchas cosas, luego se las diré con detalle. Pero ahorita, esos Beatles, 60 años después, siguen en la mente de muchas de las gentes que los escucharon, siguen en los discos, siguen en las listas de ventas de discos de los Beatles que se siguen vendiendo, ahora en las plataformas que hay, pero se siguen vendiendo las canciones clásicas y los álbumes clásicos de estos llamados chicos de Liverpool, los famosos Beatles. Es importante entender que la música popular, la aportación que ellos hicieron a la música popular es tan relevante como la que pudo haber hecho Mozart en su época o la que pudo haber hecho Chopin o Beethoven. Los Beatles fueron los músicos clásicos del siglo XX y no hay a nivel de mercadotecnia y ingresos y ventas que los haya superado. Y en pleno siglo XXI, ahora, con todas las tecnologías, también siguen siendo de los que más siguen cobrando sus derechos por sus canciones. Los Beatles son importantes en la cultura popular, y no solo de Inglaterra, Estados Unidos y de México, de muchos lugares del mundo, porque hasta en las islas más apartadas han encontrado que han escuchado los Beatles. También vale la pena aclarar algo. Ellos fueron los creadores de un sonido, de un estilo, de una moda. Pero tampoco fueron los únicos. Y dicen algunos, ni siquiera los mejores, pero sí fueron los más conocidos. Y en ese lugar, en ese país, donde ahí sí hemos de decirles algo que nos gusta aclarar. Los ingleses en las escuelas y sus primarias estudian la materia de la música, de la apreciación musical. Desde el primer año de primaria llevan materias de música. En segundo, cuando llegan al sexto de primaria, ya cruzaron varias materias de música. Aquí en nuestro país, como dato, solo en primero de secundaria se nos da música
y eso se los doy una flautita y ahí cántele como puedan. Eso es lo que hacemos en nuestro país con los niños, pero en Inglaterra no. Desde chicos todos tienen que estudiar música. Llegan a la secundaria, estudian más, y ya los de la prepa pues ya escogerán lo que quieran estudiar, pero la música es un arte casi obligado para estudiar, para cualquier inglés. Cuando menos toca la guitarra, cuando menos toca una flauta o toca un tambor, no hay inglés que no toque un instrumento, por dato histórico. Pero bueno, por lo mismo, no nada más fueron los 4 chicos de Liverpool, no solo fueron John, Paul, Ringo, McCartney, Lennon, Harrison, ¿no? También hubo otros. Les decía que muchos decían, pues no fueron los mejores, pero sí fueron los más conocidos. Pero hay otros. ¿Quiénes son esos otros? Los que siguen en nivel de importancia de ventas y mercadotecnia se llaman porque siguen tocando. A los 85 y 80 años siguen tocando en concierto los Rolling Stones. Las piedras que ruedan. Con un Mick Jagger que a los 85 años, 84 años sigue tocando, sigue cantando, sigue brincando. Y Keith Richards lo sigue acompañando en la guitarra, y los Stones ya casi a nivel de momias, pero siguen cantando y siguen tocando. Es impresionante ver un concierto de los Stones en vivo en este momento, que repito, 60 años después de haber hecho ellos su primer canción. 60 años después. Y entonces es importante que entendamos que la música inglesa, pues sí, los Rolling Stones son el siguiente nivel. Pero después, les puedo decir, hubo unos chicos que también estudiaron música clásica, hicieron un grupo que se llamó Queen, y que se llama Queen, y que compusieron canciones históricas y grandes obras maestras como Rapsodia Bohemia, una mezcla de rock con soul y con música clásica. Esa canción es de un grupo que se llama Queen. Un gran cantante que se llamó Freddie Mercury, que también fue pionero en lo que cantó y pionero en de los primeros que se murió por la contaminación que en aquellos tiempos había de lo que era el SIDA. La música inglesa no se entendería sin los Kings, sin Queen, y también sin los Kings. Tal vez un grupo, el menos conocido, pero es un grupo donde le han interpretado sus canciones. Todos los demás músicos han cantado canciones como De veras me atrapaste, canción de los Kings, canciones famosísimas como Cansado de esperarte, entre otras, y canciones que han hecho de la música de los Kings, versiones en muchos de los idiomas, y son uno de los grupos ingleses más conocidos y tal vez no tan reconocidos por sus grandes éxitos en el hit parade, que han sido como 15 de los Kings. Los Kings, Queen, no podemos dejar de lado obviamente al grupo que revolucionó la música electrónica, que se llamó Pink Floyd. Un grupo que con sus músicos de conservatorio todos crearon un estilo, un sonido único en el universo musical, donde la electrónica jugó un papel trascendente, donde las letras jugaron un papel importantísimo y donde hicieron lo que se llamaban álbumes conceptuales, donde el disco The Dark Side of the Moon, El lado oscuro de la luna, es uno de los discos más vendidos en la historia del rock y es una de las obras maestras que conjuga todo el conocimiento que puede tener un músico de rock en el siglo XX. Lo tiene que aprender escuchando completamente, de principio a fin, el disco The Dark Side of the Moon, El lado oscuro de la luna, que innovó muchas cuestiones en sonidas, en letras y sobre todo en el mundo del marco conceptual de hacer canciones bajo una misma estructura. Pink Floyd es innegablemente uno de los grupos clásicos de rock inglés. Pero también existe The Who, los quién, donde Pete Townshend y Roger Daltrey hicieron de la música un show en vivo donde se caracterizaron por romper las guitarras, quemar las baterías, hacer un desastre en los festivales, a lo que luego ellos se lo copiaron a Hendrix, pero hicieron todo un show en los conciertos. La música de The Who, la música de Tommy, un álbum conceptual también, es un álbum doble, una obra maestra que también veremos aquí, donde la música de The Who no puede dejarse a un lado cuando se habla de los principales grupos de rock inglés.
Hay otro más reciente, entre comillas reciente, de los 90, que se llamaba Police, porque de ahí salió un gran compositor, intérprete, que se llama Sting, músico de jazz, blues, rock, de todos los estilos, que creó también toda una escuela de la música de rock, como lo fue The Police. Y otros tantos grupos ingleses que veremos al detalle, pero que en este momento quería comentar esos 5, 6, 7 clásicos de Inglaterra que se tienen que estudiar para entender el por qué el rock tuvo el éxito que tuvo a nivel mundial, y esos 7 tuvieron mucho que ver. Pero los Estados Unidos también, como país de recursos, de capital, de la vida, que siempre han tenido nuestros amigos, los vecinos, que han tenido recursos para poder disfrutar de muchas cosas que en su desarrollo no se tienen, pero ellos sí lo tienen, pues también hubo músicos americanos de excelente manufactura que contribuyeron a la música de rock. Y ahí sí, voy en este momento únicamente a mencionar a 4 que fueron icónicos por lo que pudieron hacer para la música de rock. Jimi Hendrix, tal vez, o más bien, seguramente, el mejor guitarrista de rock de todos los tiempos se llamó Jimi Hendrix. Con solo 3, 4 álbumes de estudio hizo toda una estructura musical única que hasta la fecha nadie ha podido superar, ni en acordes, ni en rapidez, ni en la complejidad de las interpretaciones que hizo don Jimi Hendrix. Janis Joplin, la cantante de rock favorita de su servidor y la cantante de rock favorita de mucha gente de la generación de los 60, de los 70, donde con la estructura y la filosofía del amor y la paz del mundo hippie, Janis Joplin fue la heroína, la sacerdotisa del rock, porque Janis Joplin fue, con esa voz privilegiada, una de las mejores cantantes de rock de la historia. Ahí sí no la mejor, pero sí tal vez de las mejores, y sobre todo la que dejó ese legado con toda su energía, con toda su fuerza, con toda la energía de una mujer que amó tan intensamente como vivió y que murió tan intensamente por lo mismo. Janis es el ejemplo de lo que se debe hacer en el arte y lo que no se debe hacer en la vida. The Doors, Las puertas de la percepción. Un nombre que es de un libro de Aldous Huxley, que un estudiante de la Universidad del Sur de California, que se llamaba James Morrison, lo sacó de ese libro y quería hacer un grupo en su escuela y le puso Las puertas, The Doors. Y ese grupo, los Doors, formado en Los Ángeles, California, en el sur de California y todo lo que representa la cultura de ese estado, Jim Morrison con los Doors crearon toda una estructura musical que transformó por siempre también la música del sur de Estados Unidos, porque ellos mismos metieron lo que era únicamente terrenos para la música country o el blues. El rock de los Doors transformó la filosofía de todos los estados del sur, California, Texas, Florida, en fin. Ellos mismos recorrieron las zonas y les demostraron que no solo de country vivían los gringos, o no solo de blues, sino que también podían hacer ellos rock. Y entonces, con esos Doors, con esa Janis, con ese Hendrix, también hubo un grupo que recientemente acaba de fallecer, el gran compositor, pero que fue un grupo icónico de la música americana, que se llamaban los Beach Boys, los chicos de la playa. Los chicos que hicieron toda una música, que fueron los únicos que osaron competir a los Beatles en su momento, y a nivel de interpretaciones y de hit parade, sí les ganaron, al menos por el principio, ya después ya no. Pero los Beach Boys, el mejor grupo de rock de la música original de Estados Unidos, pues la verdad también así fue. Y músicos americanos también, hubo muchos otros que veremos con tiempo, pero por el momento solo les menciono esos 4. ¿Por qué? Porque tenemos que hablar de México. Y aunque ustedes no lo hayan visto o lo hayan escuchado nada más de lejos a los años, tendrán que entender lo que representará la música de los grupos mexicanos, que como el Tri, que como Maná,
que como Bonita Vecindad, que como Café Tacuba y como muchos otros tuvieron la gran oportunidad de dejarnos un legado muy bueno, que gentes que como Javier Batis y como Carlos Santana nos habían dejado en el legado para que las nuevas generaciones como nosotros lo pudiéramos distribuir y conocer. Esos grupos los iremos viendo al detalle y más adelante les explicaremos el por qué estudiaremos género tras género, músico tras músico y en algunos casos canciones tras canciones.